Muy buenas tardes a todos, pues vamos a comenzar. Antes que nada, se hace el conocimiento de los participantes, este evento se está videograbando para su divulgación en los medios digitales del Poder Judicial y para su archivo y reproducción para fines estrictamente académicos, por lo que se deja a consideración del público la visualización de su imagen. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar los temas de tribunales federales laborales y tribunales locales laborales. Va a estar a cargo de la maestra Mariloreley Sayira Vera López. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho Dr. Alberto Trueba Urbina de la Universidad Autónoma de Campeche. Tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional, Regularidad Constitucional y Control de la Convencionalidad por la Universidad Interglobal. Ella ha participado en diversos cursos en materia laboral. Actualmente es docente de la Universidad Humanitas y es asesor jurídico de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Yucatán. Es integrante de la Mesa de Trabajo para la Transición Procesal y Capacitación en la Reforma del Sistema de Justicia Laboral en representación del Congreso del Trabajo. Bienvenida, maestra, muchas gracias. La dejamos con su clase. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Ok, ¿estamos bien en sonido? Buenas tardes, muchas gracias, licenciada Bolio, por esta presentación. Vamos a comenzar con el módulo 5, el tema que nos toca, tribunales federales laborales y tribunales locales laborales. Okay. De este modo, la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje que vemos con esta importante reforma, estructura orgánica y funcionamiento, poder judicial de la federación, y de ahí vamos a pasar al poder judicial estatal y al régimen transitorio. ¿Cuáles son estos aspectos fundamentales de la reforma laboral? Vi que por ahí en el módulo 1, módulo 2 y módulo 4 vieron parte de esta temática. Son esos cambios fundamentales introducidos primero a nivel constitucional, que viene de la mano con esta implementación de estos tribunales, tanto federales como locales. Estos cambios fueron la eliminación de las juntas de conciliación de arbitraje y de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje, junto con la creación de los tribunales laborales, pero ahora van a competir al Poder Judicial de la Federación y a los judiciales locales para impartir justicia en la materia mediante juicios orales. Otro cambio fundamental introducido a nivel constitucional es el de sí. Abogada, disculpe la interrupción. ¿No se está apreciando la presentación? Aparece el escritorio de otra persona, no el de usted. Estoy viendo el sonido y los comentarios. ¿Es correcto? Buenas tardes, abogada. A mí me aparece ¿Están viendo la pantalla? No, abogada, no se ve para nada la presentación. ¿No se ve, no se ve la presentación? Ok. Entonces, a ver, permítanme. A ver. Sí, abogada.
¿Lo Sí ven? se Ahora ve, sí lo- Ok, sí, gracias. Sí, por favor, cualquier cosa me vuelven a avisar, se los agradecería mucho. sí. Entonces, estábamos en estos cambios relevantes, cambios fundamentales introducidos a nivel constitucional. El establecimiento de la conciliación como una unidad administrativa prejudicial obligatoria a cargo de los centros especializados de la administración pública federal y local. Que se establece también la redistribución de competencias entre autoridades federales y locales vía la creación de un organismo público descentralizado con facultades de vigilancia y registro respecto de sindicatos y contratos colectivos. Y aquí vemos que aparece el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de sus correlativos en las entidades federativas, con el propósito de salvaguardar la democracia sindical y los intereses colectivos de las y los trabajadores. A nivel legal, ¿en qué consisten estos cambios? El establecimiento de un modelo procesal predominantemente oral, gratuito, oral y conciliatorio, y como vimos en la exposición de motivos del Congreso de la Unión, esto obedece a la necesidad de reformar el sistema de justicia laboral que existía hasta ese entonces. La fijación de una audiencia preliminar o un auto de depuración para sanear el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. También la facultad de sancionar con multa las actuaciones notoriamente improcedentes que tengan la finalidad de retrasar el procedimiento. La clasificación como faltas graves del retraso en la emisión de una determinación por más de 8 días después del plazo legal y la demora deliberada en la práctica de ciertas diligencias. La facultad de juezas y jueces para reducir el número de testigos, imponer medidas de apego para lograr el de prueba, la obligación de las juezas y jueces de subsanar deficiencias o inconsistencias formales cometidas durante el desarrollo del procedimiento y garantizar las objeciones que no dilaten el juicio. El uso de herramientas tecnológicas para lograr la interconexión de las autoridades laborales, así como la implementación de una plataforma electrónica con buzones electrónicos para realizar notificaciones y también para consultar expedientes. Disponer de una base de datos a cargo de las instituciones de seguridad social, el desahogo de pruebas testimoniales, periciales, mediante videoconferencia en caso de que las personas necesarias para su desahogo del órgano jurisdiccional, así como para formular prevenciones y aclaraciones. Prohibir de manera indefinida las directivas sindicales y la regulación del sistema de verificación. Perdón, no se escucha. A ver, ¿me escuchan? Ah, ahí ya parece que ya. ¿Me escuchan? Sí, Sí, A ver, permítame. ¿Qué está pasando?
doctora? ¿Por qué me hace ese ruido? ¿Y cómo lo puedo? Abogada, lo que pasa es que está usando dos aparatos, entonces están encendidos los dos micrófonos, por eso se escucha la interferencia. Ahora sí se escucha. No, no está compartiendo, no se ve. Ya se ve, Dame ese. se volvió a quitar. No me deja compartir. Ya dejaste de compartir allá. ¿Y ahora qué hago? ¿Ya entré? ¿Entré? Ah, bueno. Ok, pues se está conectando, no sé si sea algo.
Ya, buenas tardes. La maestra va a reiniciar su máquina para que ya no tenga problemas para pasar lo que son sus diapositivas. Nada más les pedimos unos minutitos para que ella se vuelva a conectar y ya podamos llevar la clase sin ningún problema. ¿Sale? Gracias. Ya estamos viendo la pantalla. Ok, buenas tardes. Disculpen, licenciada, algo pasó porque por más donde tenía el sonido, no me dejaba acceder el sonido. Así que estoy usando un tercer dispositivo. Disculpen los inconvenientes por cuestiones tecnológicas. Ok. ¿Alguna duda o comentario sobre el avanzado? Bueno, los cambios relevantes introducidos a nivel legal, entre ellos podemos resumir para la parte que nos interesa de este módulo 5, es el establecimiento de un modelo procesal trayendo estos principios procesales de oralidad, gratuidad, conciliatorio, la fijación de una audiencia preliminar o un auto de depuración para sanear el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias plantadas por las partes. Abogada, Sí, disculpe, la pantalla se quitó lo que es la diapositiva. Ya no a se ver, aprecia. voy. Ya lo podemos ver, abogada. Ok, ok. Vemos que este es el articulado que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los cambios relevantes introducidos a nivel legal. Les comentaba que esta presentación se la voy a dejar a la Escuela Judicial. No creo que pues no veo procedente revisar artículo por artículo, pero pues estos son. Ahora, en esta fase de implementación de estos tribunales, tanto a nivel federal como a nivel local, existen lineamientos transitorios que son el establecimiento de un plazo para la expedición de la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como un plazo para el inicio de sus funciones y la recepción de expedientes por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Un plazo para el inicio de las funciones de las autoridades conciliadoras y de los tribunales laborales locales y federales. La fijación de un plazo para convocar al Consejo de Coordinación de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral y la emisión de sus lineamientos de operación. El señalamiento de un plazo para la adecuación de los procedimientos internos de sindicatos respecto de consultas previas a contratos colectivos y la instauración de un plazo para implementar la plataforma en materia de seguridad para la consulta de tribunales. Al respecto, existe ya por la Unidad para la Implementación de Justicia en Materia Laboral, existe ya un calendario con plazos, con fechas de plazos y fechas de vencimientos. Este calendario lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de los tribunales federales.
¿Siguen viendo la presentación? Ok. ¿Cuáles son los parámetros más relevantes dentro de la reforma laboral? Les comentaba que pues en el módulo 1, en el módulo 2, parte del módulo 4, pues estuve viendo que se checaron esta parte. Y aquí se los resumo en 20 puntos. Y me parece que lo interesante de estos puntos o lo que nos toca a nosotros es la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales. Esto es, se establece en esta reforma la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, siendo así que los conflictos de naturaleza laboral pasan a ser competencia del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, por lo que se crearán tribunales laborales federales y locales para tal fin. La reforma y también la Constitución, partiendo del artículo 123, establece cuáles son las materias que competen o las áreas que competen a los tribunales federales y las áreas que competen a los tribunales locales, e incluso también establece un método cuando en tribunales locales coincide dentro del juicio o dentro de la demanda, materia que compete al expediente federal, establece pues que se deben enviar las copias en lo referente a esa parte al Tribunal Federal, y el Tribunal Federal se encargará de resolver solo lo concerniente a la materia federal, quedándose el tribunal local con la parte que le compete. Bueno, el procedimiento judicial, las audiencias serán públicas, presididas íntegramente por el juez, y todas las intervenciones de quienes participen serán en forma oral. El juez es quien ordenará la práctica de las pruebas, es quien dirigirá el debate y podrá interrogar libremente sobre los hechos para averiguar la verdad. El procedimiento judicial laboral está dividido en dos etapas, la etapa escrita y la etapa oral. En la etapa escrita tenemos desde la demanda, que se debe presentar por escrito, integrando las pruebas que el trabajador presente, expresando los hechos que pretende demostrar. Después de eso viene 5 días para la autoridad para la admisión de la demanda, el emplazamiento, con la copia de la demanda, las pruebas ofrecidas. En la contestación de la demanda también se deben ofrecer las pruebas y objetarse las ofrecidas por el trabajador. Bueno, los que aquí se encuentran, o sea, tienen experiencia en materia oral familiar o en materia oral mercantil, pues van a ver que es muy parecida a esta parte procesal. El tribunal dará oportunidad a ambas partes para hacer comentarios recíprocos, y el tribunal señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia preliminar dentro de los 10 días siguientes. En la etapa oral da comienzo con la audiencia preliminar, como en el procedimiento en materia familiar, la cual tiene por objeto determinar los hechos controvertidos, es decir, establecer la litis, admitir las pruebas, citar a la audiencia de juicio dentro de los 20 días posteriores a esta audiencia preliminar. En la audiencia del juicio, el juez contará con las más amplias facultades para conducir y moderar el procedimiento. Se desahogarán las pruebas, se hará el uso de la voz de las partes para que formulen sus alegatos de forma oral, y el juez emite su sentencia dentro de la misma audiencia. Otra parte relevante dentro de esta reforma es la parte de peritos. Vemos que incluso dentro de esta implementación de la reforma en materia laboral, el Consejo de la Judicatura Federal pues tiene dentro de sus obligaciones establecer esta lista de peritos por área o por especialidad, y esto lo pueden encontrar en los artículos 809, 816, 836, 899, fracción E,
fracción F, fracción G, 905, 913, 969 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se especifican todas las especializaciones de los peritos que entra dentro de la parte probatoria. Entrada en vigor. ¿Qué es esta parte de transitoriedad hacia este modelo? Dentro de esta reforma, pues bueno, en los artículos transitorios se fija que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones de registro de sindicatos y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de 2 años. Los centros de conciliación y los tribunales locales iniciarán actividades en un plazo máximo de 3 años y en un plazo máximo de 4 años, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación al mismo tiempo que los tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación. ¿Qué pasa con los procedimientos que aún se encuentran en trámite ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las juntas de conciliación y arbitraje y que todavía en este 2020 siguen entrando inicios ante estas autoridades? Bueno, pues estos serán concluidos de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Los actuales contratos colectivos de trabajo deben revisarse al menos una vez durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor del decreto, y las obligaciones de seguridad social de los empleadores para con las personas trabajadoras del hogar iniciarán su vigencia una vez que se aprueben y entren en vigor las adecuaciones normativas necesarias para incorporar formalmente a las personas trabajadoras del hogar en el régimen obligatorio de seguridad social. Les comentaba en 2 diapositivas anteriores que la unidad de implementación de reforma de justicia en materia laboral del Consejo de la Judicatura Federal, ellos ya establecieron un calendario preciso donde con fechas que más adelante, cuando veamos esta parte de lo que le compete a los tribunales federales, trabajaremos con este calendario. Dentro del temario está la eliminación de las juntas de conciliación arbitraje. Sin embargo, en la parte de artículos transitorios, pues la ley establece que ellos o las juntas de conciliación y arbitraje van a concluir, y la Secretaría del Trabajo, los trámites que se estén llevando a efecto hasta el día de hoy. Vamos primero a ver cuáles fueron estos cambios fundamentales en la reforma laboral, donde viene pues esta también desaparición de las juntas, que bueno, no vemos que en esta reforma laboral no desaparecen todos los artículos como tal, sino muchos se modifican o reciben adiciones, fracciones adicionadas para poder dar este pase al sistema de justicia laboral ante tribunales federales y locales. Entonces, bueno, el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, que habla sobre la aplicación de las normas de trabajo que compete a la jurisdicción de cada quien, vemos que es hasta la fracción 10 y 11, donde se reforma y aparece a los tribunales del Poder Judicial de la Federación, fracción 10 y fracción 11, a los tribunales de las entidades federativas. La fracción 12 se deroga. ¿Cómo se encontraba en la ley anterior? Bueno, era a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a las juntas locales de conciliación y arbitraje y al jurado de responsabilidades. Entonces desaparece el jurado de responsabilidades de la ley y queda desaparece esta junta federal por el Tribunal Federal y la junta local por los tribunales locales. En el 525, que bueno, es 525 bis, que es uno de los artículos que fue
reformado, el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales establecerán, con sujeción a las disposiciones presupuestales aplicables, o sea, lo que había en la ley, pero ya no un servicio profesional de carrera, sino un servicio de carrera judicial. Y vemos que ya desaparece las juntas federal, o el concepto, el título, o la denominación de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje por el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales. Otro importante artículo reformado en cuanto a esta desaparición de las juntas locales lo encontramos en la competencia constitucional de las autoridades de trabajo, que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales cuando se trate de ramas industriales y de servicios, empresas, y corresponde a las autoridades federales lo relativo al cumplimiento de las obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Corresponde también a la autoridad registral conocer únicamente los actos y procedimientos relativos al registro de todos los contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo y de los sindicatos. Y a un costado, pues cómo estaba anteriormente este artículo 527 antes de esta reforma. Algo importante, les comentaba líneas anteriores, que cuando por razón de competencia existan asuntos que competen al Tribunal Federal, la Ley Federal del Trabajo establece claramente, ejemplos, si por cuestión de competencia es en un tribunal local, pero dentro de este inicio de demanda, dentro de las pretensiones, quedan cuestiones que tienen que ver con capacitación y adiestramiento, la Junta Local inmediatamente debe de sacar copia de todo esto y remitirlo al Tribunal Federal, que es de jurisdicción más cercana, y este Tribunal Federal va a resolver dentro de ese expediente solamente lo competente a lo que es capacitación, adiestramiento de sus trabajadores, seguridad e higiene, y el tribunal local o el juzgado local se va a quedar con la parte que le corresponde a ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Okay. Abogada. Sí. Ok. Bueno, vamos a entrar a esta parte de la competencia de los tribunales. Este artículo 604 nos establece la competencia de manera general. Vamos a ver más adelante en la presentación que ya se establece ya específicamente esta competencia. Pero también este artículo aparece pues, por primera vez dentro de esta reforma y luego se lee más adelante cuál es la integración mínima de los tribunales laborales. Entonces, corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o los tribunales de las entidades federativas, que son los tribunales locales, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se suscitan entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. En su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. En esta parte, me voy a salir un poquito de mi tema porque lo deben de ver en el módulo 6 y módulo 7 que vienen más extensos. Esta parte, este artículo 604 ya nos da una idea de cuál es esta integración mínima de los tribunales laborales. ¿Por qué? Porque nos habla de dos figuras muy importantes, los jueces y los secretarios instructores. Más adelante van a encontrar ustedes en el artículo 610 de la Ley Federal del Trabajo el principio de inmediación que está a cargo del juez
pero también el papel importante que desempeña este secretario instructor dentro de este principio de inmediación, y las atribuciones del secretario instructor que va a tener dentro del procedimiento, ya sea hablando a nivel federal o dentro de los tribunales locales, y esto lo van a encontrar en el artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahí van a ver todas estas requerimientos a este secretario instructor, que de acuerdo a la ley viene a ser una figura importante y primordial, independientemente que en la reforma se contempla la presencia del juez en todo momento durante el desarrollo de las audiencias, pues también el papel relevante de este secretario instructor y hasta dónde llega sus obligaciones y sus funciones de este secretario instructor. Así es como se encontraba antes de la reforma. Este artículo 604 corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos y solo entre estos derivados de las relaciones de trabajo o hechos relacionados con ellas. Y el artículo 605 que vimos también anteriormente, pues, habla de la integración. Habla de la, sí, no era yo, habla de la integración, de cómo estaban integradas estas juntas de conciliación y arbitraje, y ahora vemos cuál es la integración mínima de los tribunales laborales. Ok, les decía, bueno, este es el preámbulo de 605, seguimos retomando la competencia de los tribunales. Bueno, los tribunales federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México estarán a cargo cada uno de un juez y contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente. Estos van a ser determinados y designados de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, según corresponda. Esta denominación del capítulo fue también reformada en esta importante reforma del 1 de mayo. Bueno, aquí vemos las partes derogadas o los artículos derogados concernientes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El 605 bis quedó derogado en esta reforma del 1 de mayo, el 606, el 607, 608, 609, todos estos artículos, ¿de qué hablaban antes de esta reforma? Bueno, hablaban de las funciones de los secretarios generales de la Junta, de cómo funcionaba el Pleno, de las juntas especiales, de la integración de las juntas especiales. Y vemos que pues desaparece, se extinguen, pero pues en algunos artículos solo evolucionan de juntas. Me gusta llamarlo evolución, porque pues estoy de acuerdo con parte de esta exposición de motivos del Congreso de la Unión, de que pues efectivamente esta reforma, sobre todo esta implementación de un sistema oral de justicia laboral, pues obedece a una necesidad, y la verdad es que si tanto en materia familiar, penal, mercantil, en nuestro país hemos dado este gran paso, pues viene detrás esta importante reforma. En el 610 seguimos con la competencia de los tribunales. Durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de su instrucción, el juez a cargo del tribunal deberá estar presente en el desarrollo de las audiencias, lo que les comentaba, diapositivas anteriores.
la ley establece que debe el juez estar en todo el desarrollo de las audiencias, como pasa también en las audiencias de materia mercantil, de oralidad mercantil o de oralidad familiar. Podrá auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento hasta antes de la audiencia preliminar, quien deberá verificar y en su caso certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente. Y de ahí, de la fracción primera a la fracción sexta fue derogadas. ¿En qué consistía esto? Bueno, hablaba de la tramitación de los juicios hasta formular el proyecto de laudo, a que se refieren los artículos 885 y 916 de la ley anterior, del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de las juntas especiales y cómo pueden ser sustituidos por auxiliares, pero deben intervenir personalmente en la votación de las resoluciones siguientes. Eso era lo que había en estas fracciones 1 y 6, que fueron derogadas porque, pues, ahora sí que, como dice el temario, desaparecen las juntas federales y las juntas especiales y las juntas locales de conciliación y arbitraje. Seguimos viendo en el capítulo 12, del 611 al 620, se derogan todos estos artículos o este capítulo. Hablaba del funcionamiento del Pleno, de las juntas especiales, de las juntas federales de conciliación y arbitraje, de los requisitos para ser presidente de la Junta, de las facultades y obligaciones del mismo. Competencia de los tribunales laborales. Aquí ya vamos a entrar en la materia de federal y local. El 698 establece que será competencia de los tribunales de las entidades federativas, es decir, de los locales, conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sean de competencia federal. El Tribunal Federal es quien conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en el artículo 123, apartado A, fracción 31ª de la Constitución Política de los Estados Unidos y los especificados en el 527 de la Ley Federal del Trabajo. En los conflictos, ¿a qué se refiere? El artículo que antecede, se ejerciten en la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene. El conocimiento de estas materias será de la competencia del Tribunal Federal de acuerdo a su jurisdicción. En este supuesto, el tribunal, al admitir la demanda, ordenará se saque copia de la misma y de los documentos presentados por el actor, copias que remitirá inmediatamente al Tribunal Federal para la sustanciación y resolución exclusivamente de las cuestiones sobre capacitación, adiestramiento, seguridad y higiene, es decir, sobre las cuestiones que le competen en los términos señalados en esta ley. Ok, por razón de territorio, se establecen cómo se van a regir. Fracción primera queda derogada. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre A, el tribunal del lugar de celebración del contrato, B, el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados, o el tribunal del lugar de prestación de los servicios, si estos se prestaron en varios lugares, será el tribunal del último de ellos, o sea, del último lugar en donde se prestaron los servicios. Entonces, aquí vemos que la ley federal concede al actor, en este caso, pues, la mayoría de los casos al trabajador, a elegir cuál va a ser el tribunal de su competencia. Entonces, ya sea donde se haya celebrado el contrato, porque vemos que muchas veces, sobre todo aquí en la península de Yucatán, en las empresas firman el contrato en una parte y prestan sus servicios en otro estado.
en el domicilio de cualquiera de los demandados o en el domicilio del lugar de la prestación de servicios, y si esta prestación de servicios fue en varios lugares, bueno, el último tribunal o sea, en el último domicilio donde esté ese tribunal, ahí puede presentar. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal será competente el Tribunal Federal. En los conflictos colectivos de jurisdicción local, conocerá el tribunal local del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, el Tribunal Federal cuya adscripción sea la más cercana a su domicilio. En los conflictos entre patrones o trabajadores, el tribunal del domicilio del demandado, y cuando el demandado sea un sindicato, el Tribunal Federal o el Tribunal Local más cercano al domicilio del mismo, según corresponda a la naturaleza de la acción intentada. ¿Cómo se decidirán las competencias? Bueno, el Poder Judicial Local, a través de su pleno u órgano análogo que corresponda de conformidad con su legislación, cuando la competencia se suscite entre tribunales pertenecientes a dicho Poder Judicial Local. Fracción segunda, el Poder Judicial Federal, a través del Tribunal Colegial de Circuito que corresponda, cuando la controversia se suscite entre tribunales federales y locales, entre tribunales locales de diversas entidades federativas, tribunales locales y otro órgano de jurisdicción federal, tribunales federales y tribunales federales y otro órgano jurisdiccional. Los conflictos competenciales de los tribunales federales y locales se sustanciarán de conformidad con las leyes orgánicas correspondientes. Entonces vemos aquí cómo ese artículo establece, pues me parece que claramente cuándo va a ser el Poder Judicial Local a través de su pleno, cuándo va a ser el poder Judicial a través del Tribunal Colegiado de Circuito, si es una competencia entre un tribunal federal y un tribunal local, inmediatamente quien decide es el Tribunal Colegiado de Circuito. Si son entre tribunales locales de diversas entidades federativas, entre otro órgano jurisdiccional, entre los mismos tribunales federales. Y vemos que este artículo 706, importante en la materia laboral, dice que será nulo todo lo actuado ante el tribunal incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928, fracción quinta de esta ley, o en su caso, cuando se haya celebrado un convenio que ponga fin al negocio en el periodo de conciliación. ¿Qué era lo que había antes de la reforma? Bueno, será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda, y lo mismo, es este énfasis en cambiar la figura, la nominación, la institución de Junta por tribunal. Se adiciona al 706 el 776 bis, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia. Los poderes judiciales locales o federal pueden autorizar el funcionamiento en régimen de movilidad de uno o más tribunales conforme a las necesidades de los asuntos que deban conocer. Para esto se dispondrá la instalación de la sede correspondiente durante un periodo determinado. Este artículo pues viene a hacer énfasis a esta transición. Vamos a la parte que le compete al Poder Judicial de la Federación. Bueno, hasta aquí, hasta ahí, pues me parece que son los artículos, antes de entrar al tema del Poder Judicial de la Federación, me parece que son los artículos pues más relevantes, en donde vemos cómo queda derogado lo referente a la actuación de las juntas de conciliación, y en cuanto a la parte
¿De quién va a conocer? Bueno, el cambio de denominación de juntas por tribunales federales, tribunales locales, dependiendo de la competencia que establece la misma ley. El Consejo de la Judicatura Federal, bueno, entrando a los tribunales federales, entrando al Poder Judicial de la Federación, de esta transición de juntas federales a tribunales federales, es el Consejo Federal, ok, gracias, quien será el órgano encargado de la administración, de la vigilancia, de la disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a lo establecido en el artículo 94 constitucional, se habla de esta entidad del Poder Judicial Federal y 68 de la legislación orgánica aplicable, se advirtió que era indispensable crear una unidad administrativa que se encargara de las acciones, pero también de los programas relacionados con la planeación, capacitación, difusión, proyectos normativos, reorganización institucional, programación presupuestal y seguimiento institucional de la reforma laboral. Y es aquí en donde nace la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal. Esta unidad ya publicó un plan de trabajo para esta implementación. ¿Cuáles son las obligaciones vinculadas con la creación de los órganos especializados en materia laboral? Bueno, estas las vemos, están previstas en el artículo 123, sus apartados, fracciones, y desde el 55, 37, 193, 527, 604, 699, 605, 685, 685, claro, con sus especificaciones en párrafos. 897, 897A, 700, 705 bis, 706 bis, 712, 871, 928 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 56, párrafos primero y tercero del Infonavit y los transitorios sexto y 24 del decreto. Ok, estos tribunales federales vienen con unas obligaciones vinculadas con la creación de estos órganos especializados en materia de justicia laboral. ¿Cuáles son estas obligaciones? Primero, fijar la competencia por razón de la materia de tribunales laborales federales, observar los principios de legalidad, de transparencia, autonomía e independencia por parte de los jueces y secretarios instructores que obedecen a los principios establecidos en la reforma laboral, integrar los tribunales laborales conforme a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, garantizar el cumplimiento de los principios del proceso del derecho del trabajo, garantizar el carácter público, gratuito, oral y conciliatorio del proceso, fijar la competencia jurisdiccional de conflictos exceptuados de instancia de conciliación prejudicial obligatoria, fijar la competencia por razón del territorio de tribunales laborales federales, substanciar el amparo directo en materia laboral cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos de las entidades federativas, autorizar el funcionamiento en régimen de movilidad de uno o más tribunales laborales, es decir, la instalación de sede por tiempo determinado. Habilitar la unidad receptora de escritos de los tribunales laborales para días hábiles. Habilitar
la unidad receptora para procedimiento especial de huelga para todos los días del año, designar guardias permanentes para los procedimientos de huelga, ejecutar de manera pronta y expedita las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones dictadas en conflictos colectivos de naturaleza económica, ejecutar de manera pronta y expedita los convenios celebrados ante los centros de conciliación, monitorear las diligencias practicadas por la autoría para requerimiento de pago y embargo, substanciar los procedimientos para procesales o voluntarios, resolver las controversias entre los trabajadores, sus beneficiarios o beneficiarias y el Infonavit, e iniciar las funciones simultáneamente de los tribunales laborales y federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Otras obligaciones que, bueno, no nos competen al tema de hoy, pero que están ahí para esta transición a los tribunales federales, en este caso encargado por esta unidad de implementación, son las obligaciones vinculadas con infraestructura y equipamiento de estos tribunales federales laborales, las obligaciones vinculadas con la formación y selección de su personal, las obligaciones vinculadas con relaciones interinstitucionales y las obligaciones vinculadas con peritos. Les comentaba anteriormente que existe del articulado 809, 816, 899, 905, 913, 969 habla de esta especialización por materias en peritos, y es entonces a través del Consejo de la Judicatura Federal que el Poder Judicial tiene que cumplir también con esta obligación de establecer pues un directorio de estos peritos especializados para la hora de implementar los tribunales. Ok. Dentro de este procedimiento, dentro de esta implementación en materia laboral, la unidad de implementación en justicia en materia laboral impone plazos para realizar algunos aspectos clave con objeto de evitar la aplicación retroactiva de la ley, es decir, para que no caigamos en esta aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna de las partes, y también de otorgar un margen a las juntas de conciliación y arbitraje y demás autoridades competentes para terminar los conflictos que tienen a su cargo. Se ha establecido un calendario de actividades. Ahora, ¿cuál va a ser o cómo se van a implementar estos juzgados? ¿Cuál va a ser la dinámica? Bueno, pues el Consejo de la Judicatura Federal, a través de esta unidad, estableció un sistema en donde está usando dos parámetros. Uno, por el número de expedientes que ingresan o de inicios que ingresan, y el segundo parámetro es el tiempo promedio de la resolución de juicios. Entonces vemos que la República Mexicana fue dividida en tres parámetros de implementación, bueno, en tres cantidades de tipos de implementación, que son menos de 1,000, más de 1,000 y menos de 2,000. Dentro de la primera fase, que son los menos de 1,000, encontramos a los estados de Baja California Sur, Colima, Quintana Roo, Zacatecas, Durango, Chiapas y Nayarit. A ver.
Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, ninguno. Ok. Perdón, no sé si me escucho. Sí, sí, adelante. Muchas gracias. Maestra, una pregunta, gran pregunta del área de interés. Con respecto al tema de los peritos, ¿qué expectativas se tiene en respecto a la viabilidad y funcionalidad de las reformas planteadas con este nuevo sistema? Máxime que es de todo sabido que pues actualmente con el tema de las pruebas periciales, pues de los trabajadores normalmente que son a cargo de alguna institución de procuración de justicia, llámese Fiscalía de los Estados o la Fiscalía General, pues existe una irrisoria dilación para lograr la secuela procesal, ¿no? Es decir, los peritos lisa y llanamente no van al calor de meses o si van, sus tiempos son excesivamente espaciados. Y esto responde aparentemente a un tema de falta de pues, recursos humanos en esas instituciones que prestan el auxilio. Ahora bien, esta nueva reforma plantea no solo la participación de los peritos oficiales, sino para el caso del trabajador. Bueno, realmente para el caso de que nombre el tribunal, ¿no? Porque así está la reforma. Pero lo que llama mi atención es que también está contemplado que el tribunal debe designar a un perito para que funja como asesor técnico, pues para la parte que así lo requiera. Inclusive pudieran ser las dos partes quienes requieran a sus respectivos asesores técnicos y el tribunal debería nombrarlos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando, pues si hoy en día un perito nada más tarda, incluso pues en los casos más dramáticos, años, más de un año en comparecer? ¿Qué va a pasar con la reforma cuando ahora se tengan que hacer comparecer a 3 peritos inclusive, ¿no? 2 asesores técnicos y el perito que esté compareciendo nombrado por el tribunal? Básicamente es la pregunta. Ok. Mire, la verdad es que las expectativas en esta materia de peritos, tanto en la reforma federal, por el Consejo de la Judicatura Federal como la unidad de implementación para esta reforma, son demasiado altas. O sea, ellos dentro de este plan de acción, en su primera parte, están contemplando tanto las obligaciones que tiene el Consejo de la Judicatura para establecer estos tribunales federales como la parte de su especialización y en ese mismo apartado, bueno, yo le puse ahí otras obligaciones para efectos de esta presentación, de esta exposición, porque pues pienso que son más internas, sobre todo infraestructura, formación y selección de su personal, pues no nos compete tanto a nosotros como externos o como abogados postulantes. Y dentro de estos están las obligaciones vinculadas con peritos que establece funciones muy específicas de hacer este catálogo de peritos, de tener toda la disposición de ellos e incluso de hacer un proceso de selección para estos peritos. Y me llamó mucho la atención porque, o sea, prácticamente es un tema de formación y selección, pero no de personal vinculado a los tribunales en materia laboral, sino de formación, selección para este catálogo o directorio de peritos, Sí, ¿no? para las listas oficiales como las que El existen consejo, actualmente. sí, el consejo lo llama, bueno, la unidad de implementación lo llama catálogo, ¿no? Por esta especialización que ya viene tácitamente dividida en la Ley Federal del Trabajo. No, la verdad me parece una excelente pregunta, me parece una excelente pregunta, porque con este tema de peritaje en materia laboral, una es el tiempo, la otra es la parte económica, pero
hasta ahorita el panorama que ellos tienen o el panorama que nos están planteando es que va a haber esta disponibilidad absoluta, ¿no? Que también puede ser, y lo sabemos, ¿no? O bueno, al menos los que están aquí y que litigan, que postulan en materia de amparo, pues muchas veces es muy difícil conseguir a los peritos con estas especializaciones específicas, y a veces cuando le toca, cuando es la citación de este perito, pues es muy difícil coincidir en los tiempos, ¿no? Y no dudo que pase en estos tribunales federales, no dudo incluso, yo creo que se regionalizarían, o yo así lo veo, ¿no? Que este grupo de peritos especializados, pues me parece más endeble que por región, Tabasco, Campeche, ustedes, pero va a llegar el momento en que no van a poder estar acudiendo ante esta representación, ¿no? Y pues, ¿qué harán? Pues obviamente el aviso y la nueva citación para la continuación de la audiencia o del desahogo de las pruebas, o más que nada esta ratificación del dictamen pericial. Pero hasta ahorita, la verdad es que el programa o el plan de acción está demasiado especificado, y sus expectativas son muy altas. Y una servidora, pues cuando lo leyó dijo, pues qué bonito está, pero pues los que postulamos en esta materia, los que hemos tenido que recorrer a peritaje, sobre todo en materia federal, hablando de juzgados de distrito, a ver, pues no, sabemos que en la práctica es otra la realidad. Oh, muchas gracias, maestra, por su respuesta. Sí, es terrible la situación. Sí, y la verdad de ellos, o sea, ellos están mirando a que todo esté excelente, y por eso hay un apartado muy importante de estas obligaciones vinculadas con perito para todo un trabajo de selección, formación, capacitación para este personal. Pero pues en la práctica la realidad va a ser otra cosa. Sí, de hecho, sí. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta, maestra. Ok. Bueno, hasta aquí terminamos con la parte de Buenas tardes. federal. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta Sí, en adelante. relación a la pregunta del compañero, me parece, yo creo que tengo otra perspectiva ya. Me parece que el juzgado o el tribunal va a designar a los peritos, son peritos oficiales. Si es un perito en caligrafía o en documentoscopía o en cualquier rama de la ciencia que se requiera, el perito va a nombrar, perdón, el juzgado va a nombrar peritos oficiales, así establece la ley. Quiero pensar que el juzgado va a tener un cuerpo de peritos, un instituto de peritos, o no sé cómo le llame, para designar el perito. O sea, porque hasta donde yo entendí de la lectura de la ley es que o sea, no se va a dilatar en ningún momento el procedimiento, porque el perito, desde el momento de la audiencia inicial, ya debe de notificar al perito oficial para que en la audiencia de juicio ya esté debidamente preparada para el desahogo de su pericial, y es en la audiencia de juicio donde cada una de las partes pueden nombrar a asesores técnicos que pues en realidad no hasta el momento no todos los litigantes están acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Y podrán nombrar a sus asesores técnicos para que ellos acompañen en la audiencia y puedan hacer las preguntas
o cuestionamientos al perito oficial, o sea, solamente va a ser un perito, el perito oficial, y en ese sentido, si el juez yo creo que tiene alguna duda con relación a los cuestionamientos y todo, pues yo creo que va a poder nombrar a otro, pero o sea, a lo que voy es de que o sea, de la lectura de la reforma únicamente se advierte que se va a deshogar la audiencia, en la audiencia de juicio se va a deshogar todos, inclusive la pericial, sin mayor dilación en ese sentido. Pero el tema, Lick, es que también se previene, Eso es de la lectura. Perdón, se prevé también que los asesores técnicos sean, si las partes lo solicitan, el tribunal está obligado a señalarle, a designarle un asesor técnico a las partes. Entonces, si actualmente pues se nombra perito conforme a la ley, incluso aceptan el cargo, pero lisa y llanamente no van, pues nos resulta un poco complejo asimilar la idea si, por ejemplo, en las listas oficiales a nivel federal, el Consejo de la Judicatura en materia de grafoscopía, por ejemplo, que es la que menciona, solo hay una persona en toda la península para 3 estados. Entonces, pues pensar que van a, solo por la materia laboral, van a abrir un cuerpo de peritos, pues sí resulta pues difícil de creer, máxime que pues no lo hicieron para materia de amparo, para materias, pues todas las materias que se ventilan en el Poder Judicial Federal, ¿no? Pero sí, eso sí, en la reforma sí se contempla que los asesores técnicos también pueden ser solicitados al tribunal y el tribunal le tiene que nombrar, naturalmente tienen que ser peritos en la materia. Sí, gracias. Sí, nuestro compañero anterior, gracias por esta última participación. Sí, pues él, no sé si no le quedaba claro, él comentaba o entendí que comentaba que para él la reforma establece este cuerpo de peritos. Sí, es verdad, tan es así que la unidad de implementación para la reforma en materia de justicia, en materia laboral del Consejo de la Judicatura Federal, que es la encargada de esta implementación, tanto de los tribunales como de los tribunales especiales, de esta delimitación y de incluso establecer los parámetros para saber cuáles son los tribunales, en qué circunscripciones empezarán su funcionamiento, pues tiene también un apartado exclusivo para estas obligaciones vinculadas con peritos y precisos, ¿no? O sea, ellos, de acuerdo a como lo establece la ley, ellos están pensando en un cuerpo de peritos especializados que estén a la orden del día, que estén seleccionados, formados, capacitados y estén listos y atentos para acudir a audiencia. La otra parte, la real, que agradezco el comentario del último compañero, es que sabemos, sobre todo los que vemos, independientemente de las materias, ya sea fuero común o fuero federal, o sea, por ejemplo, en materia mercantil, o sea, es muy difícil hacerse de un perito en materia pericial grafoscópica. Entonces, pues no lo imagino cómo va a ser para este cuerpo de peritos cuando estén, ¿no? O sea, tampoco, no sabemos si en otros estados, en otras circunscripciones, en el norte, en el centro del país, exista un listado más amplio de estas especialidades, pero al menos lo que es lo concerniente a la 14ª jurisdicción, bueno, no la hay, ¿no? Y en la práctica es donde nos vamos a topar. Y sí, la reforma laboral también prevé que, insisto, no, esta parte no entra dentro de este tema, lo van a ver más a profundidad en las sesiones 6 y 7. Establece también un asesor para las partes si lo solicitan. Ahora, el reto, estamos hablando del Consejo de la Judicatura Federal, estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es el reto en materia local? Y sí, coincido, bueno, en materia de amparo aquí en este distrito, pues es muy difícil encontrar este catálogo de peritos que esté al día, que esté actualizado. En materia, en cuanto al Poder Judicial del Estado de Yucatán, bueno, pues todos sabemos que el Poder Judicial del Estado de Yucatán se ha preocupado por tener este catálogo de peritos extenso,
completamente extenso, con diferentes especializaciones, pero son muy distintos los registros para el fuero común que para el fuero federal. Y muchos de estos peritos especializados que están enlistados en el directorio y certificados en el Poder Judicial del Estado de Yucatán no lo están en los juzgados de distrito, porque ese es otro tema. O sea, tanto entran estos peritos como para los tribunales federales como para los tribunales locales. Okay. ¿Algún otro comentario? Maestra, una última consulta respecto al tema de los estados en respecto a los peritos. Y en este caso, en el caso de los peritos, suponiendo que utilicen la lista existente del Poder Judicial del Estado que tiene el catálogo de peritos, que son en su gran mayoría son particulares como tal, ¿no? Son personas ajenas al Poder Judicial, ¿no? En materia federal sí existe un procedimiento establecido en un acuerdo del Consejo de la Judicatura para el pago con cargo al erario. En materia local, ¿cómo se va a resolver esa situación? O sea, básicamente la pregunta es, ¿quién le va a pagar al perito que designe el juez? Es a lo que voy. Efectivamente, este catálogo son particulares, toca aquí a cada una de las entidades federativas, toca al Poder Judicial del Estado de Yucatán establecer un presupuesto y también, ¿por qué no? Siguiendo el modelo, a mí me parece que este modelo de implementación establecido por la unidad del Consejo de la Judicatura Federal es bastante viable. Y me parece que se tendrán que adaptar y tendrán que retomar estas propuestas para hacerlo relativo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todas estas obligaciones de las que les estoy hablando se encuentran en la ley. O sea, la ley federal del trabajo prevé todas estas partes, y en lo que toca al Poder Judicial Federal, bueno, pues el Poder Judicial dice, partiendo de la Constitución, del 123, partiendo de lo que me toca a mí en materia constitucional y por ende en mi ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues a mí me toca hacer todo esto. Lo mismo pasa con los tribunales locales, que tienen que hacer ellos esta adecuación de acuerdo también a lo que le permita la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. En materia federal se han hecho acuerdos o se han actualizado los acuerdos para poder entrar en materia laboral en cuanto a la implementación y al funcionamiento de estos juzgados laborales. Entonces creo que también la ley orgánica del Poder Judicial, hablando del Estado de Yucatán, pues tendrá que hacer esas reformas conducentes a su ley orgánica o publicar, hacer uso vía acuerdo para poder establecer esta creación de lo que nos está pidiendo o de lo que le está pidiendo a las autoridades la Ley Federal del Trabajo. Yo quiero comentar. Perdón. Sí. Es que, insisto, yo creo que se está confundiendo el listado de peritos con el cuerpo de peritos que menciona el tribunal. Acuérdense que también hay un antecedente en las juntas de conciliación arbitraria, sobre todo en la federal, existe un cuerpo de peritos. Lo que pasa es que este cuerpo de peritos ha sido muy, en materia de medicina, en materia médica, la Junta Federal tiene un cuerpo de peritos que él designa
para el caso de la ley anterior, en el caso de la parte actora y del tercero en discordia. En este caso ya no va a existir ni tercero ni la parte actora, solo va a existir un perito que es el oficial y podrá nombrar el juzgado al trabajador, el patrón no, al padrón, al trabajador le va a poder nombrar un asesor técnico en la materia, pero ya existe un antecedente en materia laboral, a lo mejor en las otras materias no, pero en materia laboral, en materia federal, por tratarse de cuestiones de seguridad social, donde se dictamina invalidez y cuestiones de pensiones por riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, y ya existe un cuerpo de peritos contemplado. Entonces, yo me imagino que ese cuerpo de peritos ahora sí va a tener, va a pertenecer al Poder Judicial a través del instituto, como pertenece el cuerpo de peritos directamente a la Junta Federal, a la Secretaría Auxiliar de Diligencias de la Junta Federal. Pero lo que pasa es que en la Junta Federal pues se dejó, o sea, llegaba a casos que ni siquiera le pagaban los viáticos al perito. Entonces, pues por eso se retrasaba. Yo creo que es muy distinto del listado de peritos al cuerpo de peritos que se van a dar con el antecedente de la Junta Federal, porque en materia, se ven muchas cuestiones en materia federal y cuestiones de medicina, pero ahorita también ya se ven muchas cosas en cuestiones de grafoscopía y documentoscopía y caligrafía en todo ese sentido. Entonces, la reforma, yo insisto, yo creo que sí está diseñada para que no exista ningún retraso para la designación de los peritos, sobre todo que abre la posibilidad de deshogar diligencias por medio de videoconferencias. Entonces, yo creo que va a ser a través de un órgano que tenga, que esté preparado para la designación de peritos en cualquier materia, un órgano amplio que sean las materias más o menos que están, pues ahora sí que vigentes en materia laboral. Pues, es mi comentario, gracias. Sí, no, gracias. Y es que, bueno, digo, para nosotros está clara esta parte, o sea, tan es así que precisamente esta unidad tiene claras las obligaciones vinculadas con peritos y como comentabas, ¿no? Dentro de las obligaciones vinculadas con infraestructura y equipamiento entra esta parte del equipamiento para poder desahogar las periciales vía. Entonces, lo que comentamos o que en la realidad y en la práctica es otra y lo decía, ¿no? Pasa que es más bien la parte económica, ¿no? En materia laboral, por la cual tarda mucho tiempo este ámbito, pero pues aquí compete a la autoridad tener este catálogo y pues ahora sí que llamar y nombrar por el juez al perito. Y a la parte, por eso comentaba, en la parte local, en jurisdicción local, lo que compete a los tribunales federales locales, pues entonces el Poder Judicial del Estado de Yucatán tendrá que hacer las reformas o las adecuaciones, ya sea en su ley orgánica o vía acuerdo, para poder implementar este cuerpo de peritos, porque no va a ser un listado de peritos particulares, sino va a ser un cuerpo de peritos adheridos al sistema y que ellos van a contar para cuando sea solicitado por el juez. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí sí entonces me surge alguna duda, porque, por ejemplo, usted hablaba y hablaba muy bien en relación a que comparaba algunos juicios familiares y igual en la cuestión de oralidad mercantil. Pero, por ejemplo, las cuestiones periciales en los juicios orales mercantiles, pues también ha cambiado. De alguna forma se asemeja más a una cuestión ya de índole penal, ya del nuevo sistema de justicia, que a las periciales antiguas civiles, pues, que el perito en realidad solamente llegaba y rendía su dictamen y las partes, bueno, pues lo podían objetar
y solo para el caso, tal vez, que pidieran una junta de peritos para aclaración, pero pues vamos, es algo que regularmente pues en la práctica no se hacía, pues. Sin embargo, ya en los juicios orales mercantiles, ya sí la práctica te exige incluso la presentación de tu perito y presentar ante el juez y que, pues que no el juez le pregunte propiamente dicho, pero sí las partes poder interrogar al perito pero, pues es que esto se supone es una prueba, primero es colegiada. Entonces aquí sí me surgen dudas. Aquí la pericial, ¿cómo sería? Porque si es por medio de comunicación, o sea, por medios electrónicos, ¿cómo presentamos, cómo se presenta? Eso, Pues o sea, eso sería en el caso, o sea, la ley establece que en el caso de que el perito no pueda presentarse, pues tiene la opción de medios electrónicos, ¿sí? Porque se supone que forma parte de un cuerpo de peritos establecido precisamente por el Consejo de la Judicatura Federal, y en lo que toca a los tribunales locales, pues por los tribunales locales. O sea, ya no es la parte actora o la parte demandada quien tiene que dar este aviso, esta notificación. Tienes tantos días, sino ya es la autoridad. Y esto solo es en caso de, y también en caso de, pues ya el Consejo de la Judicatura Federal pues está realizando las acciones pertinentes para en los 10 primeros estados donde se va a empezar la implementación de estos tribunales federales en los parámetros que ya les comenté de número y de tiempo de inicios y de tiempo de casos que lleguen a su fin. Pues ya está empezando este equipamiento, esta infraestructura para cuando sea necesario vía virtual. Ok. Inclusive ya se fue la convocatoria para el cuerpo de peritos. ¿Sigue adelante? Sí, pero comentaba que inclusive ya está la convocatoria para el cuerpo de peritos, del Poder Judicial. O sea, ya hay convocatoria. Sí, ya está. Les decía que en la próxima sesión vamos a, ya que terminemos con la parte de los tribunales locales, este calendario que está muy específico que hizo la unidad de implementación de reforma en materia de justicia laboral del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, ya tiene un calendario específico y sí están en esa parte, e incluso las sesiones que se mencionaron desde el principio del proyecto se han estado llevando a cabo. Okay. ¿Algún otro comentario, pregunta, aportación? Ok. No sé si los otros maestros, la verdad es que he visto todas las exposiciones, pero no me he fijado en esa parte. Ahí les traigo pues unas recomendaciones también, si quieren, para la próxima sesión, que es el sábado. Hay una publicación comentada por alcalde y otros dos especialistas en materia laboral de la Ley Federal del Trabajo, Reforma 2019. Es publicada por Porrúa. La verdad es que les recomiendo mucho esta edición comentada. Tiene muy buenos comentarios, tiene muy buenas aportaciones sobre lo que hay, sobre lo que habrá, sobre las expectativas, sobre la transición. Hay un material también muy importante de tribunales, territorio y acceso a la justicia, de Bonilla López Miguel. Ahí está el link donde lo pueden encontrar.
y pueden también linkear, es un documento aproximadamente de 100 páginas, el plan integral de primera etapa. El Consejo de la Judicatura Federal tiene tres cuadernos de trabajo, pero independientemente de eso, existe ya publicado este plan integral de la primera etapa de la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Entonces, los invito también a que lo ojeen, porque ahí viene más específico y detallado estas dudas que podemos tener. Vamos el sábado con tribunales locales. Si nadie tiene alguna otra duda. Licenciada Bolio, ¿está por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. Ok. Dígame. Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión. Licenciada Bolio, si quiere cerrar la sesión. Sí, muchas gracias, maestra. Pues concluimos el día de hoy. El viernes, en el transcurso de la mañana, les estaré enviando el link para la sesión del sábado. Por favor, que lo chequen. Si a alguien no le llega, que me avise, que me mande un correo, pues si nos puede hablar a la oficina, para que se los reenviemos, por favor, porque no sé qué está pasando, que algunos se van a no deseados, a spam. Entonces, pues para que no tengan problemas para acceder a la sesión. Y pues ya no habiendo más preguntas, cerramos la sesión de hoy y nos vemos el día sábado. Muchas gracias a todos. Linda tarde.